página, no, esta no es. Muy bien. Perfecto. Bueno, la semana pasada lo último que vimos fue haber recordado un poco el tema de insuficiencia respiratoria, el tipo 1, tipo 2, ¿sí? Qué correspondencia teníamos con la bronquiolitis y qué pasaba con los pacientes con COVID, como para tratar de ayornarnos un poco a la actualidad, ¿sí? Recuerden que la insuficiencia respiratoria tipo 1 hay una clara alteración en la capacidad de difusión gaseosa, por eso el paciente y también perfunde de una manera inadecuada, por eso siempre hay una insaturación de por medio, una caída de la PO2, y en cambio en la insuficiencia respiratoria tipo 2 tenemos una severa hipercapnia porque la capacidad ventilatoria del paciente se empieza a ver muy afectada y el paciente empieza, por ejemplo, a hipoventilar, además de la disnea, y empieza a captar mucha más concentración de PCO2 y por eso el paciente se pone con hipercapnia, ¿sí? Entonces, acordate que en la medida que el paciente pasa a una insuficiencia tipo 2, ya está arrastrando la tipo 1 generalmente. Entonces, la insuficiencia respiratoria se vuelve global con una clara urgencia. Nuestros pacientes con bronquiolitis avanzan de la misma manera, ¿no? Tienen una primera etapa de insuficiencia tipo 1 y si no se toman las medidas adecuadas, el avance hacia la forma tipo 2 es un hecho. Habíamos visto algunos elementos propios de lo que hace al laboratorio y algunos estudios por imágenes. Vimos el tema del hemograma, generalmente está normal, alguna leucocitosis. Leucocitosis, recuerden que es el aumento de la cantidad de leucocitos en sangre. Ahí uno va viendo las desviaciones hacia la derecha o a la izquierda que tengan la curva de los neutrófilos. Esto lo pongo porque a veces eso lo van a ver en los estudios de laboratorio. A veces van a ver que en los informes muy de guardia suele verse algo parecido a esto. A ver, esperen a ver si encuentro la curva de los neutrófilos, porque lo que se valora de los leucocitos se valora el desviamiento que tienen los neutrófilos. A ver si encuentro, espérenme un segundo. Acá. No, este no. No. Después, bueno, después en la escribo le voy a buscar, porque quiero buscar una que muestre virales, ¿no? Porque se usa la desviación de la curva se usa para muchas cosas. Entre ellas, bueno, si el desvío es hacia la derecha o la izquierda, te puede decir si es viral o bacteriana la infección. Entonces, si yo digo que hacia la izquierda, creo que era hacia la izquierda, a ver, denme un segundo, izquierda, viral. No, no lo encuentro. Denme un segundo, no, acá no está. Bueno, yo ahora después lo busco y les muestro, pero creo que hacia la izquierda era viral y hacia la derecha bacteriano. Son detalles que uno lo ve más a nivel de la guardia. Acá está, a ver, me parece, eucograma, déjenme ver, inicio inflamación, neutrofilia con desviación a la izquierda, no me está diciendo llamada por sepsis, enterobacterias. No, ahora después yo se los busco y les cuento, pero el tema de las desviaciones es importante porque te ayuda a rápidamente entenderte si la infección que tiene tu paciente respiratoria tiene una tendencia más viral o bacteriana. Entonces, eso te empieza a cerrar mucho más el diagnóstico. Para decir, ¿qué tengo? ¿Una neumonía? ¿Es bacteriana? ¿Es viral? ¿Tengo una bronquiolitis? Es viral siempre. ¿Hay alguna bacteria de por medio? Y bueno, con la desviación que tiene la concentración de neutrófilos como parte de la fórmula leucocitaria, te permite vislumbrar eso. La gasometría arterial, recuerden, sí, solo sí, como dice la profesora Susana Juárez, cuando el paciente tiene una insuficiencia respiratoria, es un paciente que necesita terapia intensiva, es un paciente que necesita quizás instrumentar la vía aérea, y yo necesito estar muy seguro del diagnóstico que voy a dar para
pensar en el pronóstico y el tratamiento del paciente. Ya vimos todo en la primera clase, el test de Alien, tips de extracción, por qué sí, por qué no, dónde y cómo, ¿sí? Luego también hicimos un repaso muy rápido de los controles radiológicos de frente y perfil, ¿sí? Acá principalmente tenemos un frente, vimos qué pasaba, por qué estaba más oscurito el hemitórax. Recuerden que ustedes lo están mirando de frente a esta placa, y acá tienen el hemitórax izquierdo, y este es el derecho, ¿sí? Entonces acá veíamos un hemitórax izquierdo hiperinsuflado, lo negro es aire, entonces tiene atrapamiento aéreo, porque ya habíamos dicho que el niño expira prolongadamente, ¿sí? Las enfermedades obstructivas, tanto en la infancia como en el adulto, dejan de inspirar con facilidad, pero la vía aérea pequeña colapsa fácilmente cuando expirás, ¿sí? Por eso el pulmón aparece como hiperinsuflado y tiene esta impresión. La idea de un enfermero de emergencias, de guardia, de pediatría, en cuidados intensivos o clínicos, no es diagnosticar a partir de las imágenes radiológicas, ni el médico clínico lo hace. Lo que uno puede decir, por lo menos lo que yo pretendo, es que uno vea una placa y diga, mira, es normal o veo cosas que no son normales, ¿sí? Es una primera impresión diagnóstica. Pues yo no puedo diagnosticar, ni el médico clínico puede diagnosticar, y incluso cuando ustedes ven los resultados que les envían los médicos de diagnóstico por imágenes, que se especializaron en eso, te dicen todo lo que ven y te dicen, conclusiones, imagen compatible con neumonía, ¿sí? Te dicen compatible, no te está diciendo que vos tenés neumonía, ¿sí? Imagen compatible con, no sé, cáncer de esto. Entonces, fíjate vos, ni siquiera ellos, que son los especialistas, se animan a dar certeza de un diagnóstico. Imagínate un médico clínico, imagínate el enfermero. No digo porque el enfermero no sepa, sino porque todos sabemos que no podemos dar certeza, y mucho menos de un diagnóstico, ¿sí? Siempre es presuntivo el diagnóstico. Yo presumo, ¿sí?, que esto puede hacer esto, o esto es compatible con lo otro. Muy bien. Estamos hasta ahí. Vamos a donde nos habíamos quedado, que era una especie, sigo admitiendo gente a la clandestina. No, esta no es clandestina porque estaba pautada. Habíamos quedado acá, ¿sí? Yo les dije que había un estudio para que vos puedas capturar un poco de secreciones, ¿sí? Esto es lo que en el adulto se dice cultivo de esputo, ¿sí? Cultivo de secreciones en el adulto. Bueno, nosotros generalmente no tenemos mucho la colaboración de los niños que tienen 2 años de vida o menos. Acordate que estamos en bronquiolitis. Entonces nosotros a un chico de 2 años es muy difícil que vos puedas pedirle que expectore, y esa expectoración la puedas volcar en una superficie estéril. Entonces, como eso no va a ocurrir, sí, lo que hacemos es lo que se llama aspirado nasofaringeo, ¿sí? Es un dispositivo que tiene como, yo no sé si esto se va a ver muy bien, tenés un frasquito estéril, esto se conecta al sistema de aspiración, y con una sonda estéril se va a la vía aérea superior hasta la faringe, se capturan secreciones, las secreciones quedan atrapadas en el frasquito, ¿sí? Generalmente luego las secreciones que quedan acá atrapadas en la sondita, cuando ya está fuera de la vía aérea del paciente, se aspira un poquito de solución fisiológica estéril y se saca la sonda y el conector al aspirador, y el frasquito se cierra con una tapa hermética. MTV, ¿sí? Es en inglés, es una sigla en inglés que invertida significa vehículo de transporte de secreciones, ¿sí? Nada. Entonces, esto es importante, porque esto lo que va a valorar es lo que nosotros en la jerga decimos el virológico de secreciones. Virológico, recuerden eso. Me sigo admitiendo gente. El virológico de secreciones, ¿sí?, lo que intenta hacer es un relevamiento a partir del cultivo de las secreciones que tomaste con el aspirado nasofaringio. Mirá que esto es importante, pues típica pregunta de parcial de cuando te digan cómo se puede obtener alguna certeza epidemiológica de lo que afecta a su paciente. Esa pregunta es típica, y la respuesta es lo que estamos diciendo ahora, es a través de este estudio. Y este estudio va a arrojar la presencia de virus. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué virus eran posibles? ¿Cuál es el más contundente, el que me preocupa porque es muy infeccioso, porque genera secuelas en el niño, una evolución tórpida? Evolución tórpida es difícil
sea, ¿me pueden tirar algunos nombres mientras que yo achico la pantalla? Cualquiera, miren que yo a ustedes no los veo, solamente los escucho. El sincicial respiratorio de la bronquiolitis. Muy bien. Virus sincicial respiratorio. ¿Cuál más? El típico de las gripas. ¿El de influenza? Influenza, para influenza, rinovirus, perfecto. ¿Sí? Bueno, perfecto, yo. Bueno, no, y bien ustedes, porque dijeron muy buenos. Recuerden siempre que el 70% de los virológicos te puede arrojar el virus sincicial respiratorio. ¿Sí? Acordate que yo les dije que es importante decirlo todo, el nombre y el apellido. Pues decís, virus sincicial, te falta respiratorio. Si decís sincicial, virus respiratorio. Hay que decirlo de forma completa. Entonces, el virológico secreciones lo que va a buscar es la certeza diagnóstica. ¿Sí? Muy bien. Tratamiento de sostén. ¿Sí? ¿Qué significa si yo les digo a ustedes tratamiento de sostén? Y bueno, es el tratamiento que se mantiene. ¿Y por qué en las enfermedades virales hay un tratamiento de sostén? Porque es lo que se suele hacer. Las enfermedades virales generalmente uno acompaña con un tratamiento de sostén paliando los signos y síntomas. ¿Sí? Si tengo cefalea, analgésico. Si tengo hipoxemia, oxígeno. ¿Sí? Pero yo no tengo ningún tratamiento contra el virus en sí, sino lo que uno busca es un tratamiento de sostén para paliar, ¿sí? Paliar, ¿qué significa? Ahí como minimizar signos y síntomas de la enfermedad y dejar la evolución natural de la enfermedad. El tratamiento de sostén, fíjate que la hidratación dice, siempre y cuando el chico pueda mantener la alimentación enteral por vía oral, que tome la teta, que tome la mamadera. ¿Qué va a estar pasando? ¿Qué vimos que pasaba cuando la enfermedad empezaba a ser moderada o grave según el score de tal? ¿La capacidad de alimentarse se mantenía o se perdía? Se perdía. Muy bien. ¿Y cuál es el riesgo de perderse esa capacidad y yo insistir que siga tomando la mamadera o la teta? Ese broncoaspire. Hidratación. Muy bien. Recuerden que el ejercicio de respirar y deglutir, ¿sí? Y succionar, una triada, hay que darle prioridad. Entonces el cuerpo muy bien le da prioridad a la capacidad ventilatoria y peor aún, cuando el niño tiene disnea o una taquipnea mayor a 60 ciclos por minuto, esa capacidad se pierde mucho y el riesgo de broncoaspiración está a la vuelta de la esquina para ese paciente. Entonces, la premisa es, todo lo que el paciente pueda tomar o consumir por vía oral, bienvenido sea. Pero generalmente la alteración del patrón ventilatorio, como es paciente con disnea, o la alteración en el caudal de frecuencia respiratoria, como la taquipnea, igual o mayor a 60 ciclos por minuto, mira que eso está acá, está ahí, ¿sí? Invitan a que vos tengas que pensar en un tratamiento alternativo. La idea es siempre ir de lo menos a lo más complejo. Lo menos complejo, mantenerlo vía oral. Si lo vía oral empieza a ser un problema porque no tengo seguridad en la vía aérea, paso, digamos, al primer eslabón de complejidad. Y el primer eslabón es este. ¿Sí? Acá vemos una enfermera que tiene algo en la mano. ¿Qué ven que tiene? Una jeringa. Una jeringa sin el qué. Émbolo. Muy bien, una jeringa sin émbolo conectada a una sonda nasogástrica, en este caso como es un lactante, un neonato. Recuerden que en neonatología tienen la premisa de que hasta los 29 días de vida, que son pacientes para ellos, la sonda nunca es nasogástrica, sino es, ¿cómo se llama si entra por la boca? Orogástrica. Orogástrica, muy bien, oro es boca. Entonces, la premisa para ellos siempre por la boca tiene un fundamento anatomofisiológico, porque la lámina cribosa, que participa de la base del cráneo, que está por debajo de la vía aérea superior, si la sonda es muy rígida, puede lastimar y querer entrar a la base del cráneo. Entonces, por eso se evita las ondas nasogástricas, ¿sí? En neonatología, los primeros 29 días de vida. En pediatría, como tenemos niños ya mayores, la sonda empieza a ser nasogástrica. Pero ese es el fundamento, acuérdate, de evitar lesionar la lámina cribosa
de la base del cráneo y que la sonda entre por ahí, ¿sí? Entonces vaya a un lugar totalmente inoportuno y puede desencadenar una meningitis, una cosa terrible. Esta forma de alimentación tiene un nombre que se llama gavage o gavage, ¿sí? Gavage, las dos veces con G, también hay textos que dicen GJ, está bien igual, ¿sí? Lo importante es que vos, cuando veas esta imagen, identifiques la técnica. Mirá que esto siempre es una pregunta de final, de parcial, que te preguntan, bueno, ¿cómo se llaman las formas diferentes o técnicas que conocemos de alimentación enteral por vías artificiales? ¿Sí? Bueno, la más común y menos compleja es la de gavage. Este sistema de alimentación lo que permite es que vos puedas alimentar a tu paciente en un tiempo bastante más reducido que la gastroclisis, que ahora vamos a ver, a partir de usar la gravedad de por medio, ¿sí? Porque esta jeringa, cuanto más alta yo la pongo, por efecto de la gravedad, más rápido va a pasar. Entonces, cuando tu paciente tiene un patrón de ventilación disneico y una frecuencia respiratoria con un caudal igual o mayor a 60 ciclos por minuto, ¿sí? Estamos en un niño de hasta 2 años de vida, recuerden que estamos en el contexto de la bronquiolitis, y por definición son 2 años, hasta 2 años inclusive. Este niño, yo digo, bueno, si no tengo forma de alimentarlo por vía oral, porque es todo un riesgo, paso a la alimentación por gavage. Es el primer eslabón de complejidad. Se coloca una sonda nasogástrica, orogástrica en los primeros 29 días de vida, y ya sabemos por qué, y el alimento se deposita en una jeringa vacía y va a pasar por la sonda. Generalmente la idea es la siguiente. Uno pregunta, ¿no? Dice, bueno, los 50 mililitros que su bebé toma con mamadera, por ejemplo, ¿en cuánto tarda tomarlo? Y la mamá te dice, y en 15 minutitos. Bueno, entonces el gavage, entre 20 a 25 minutitos, es lo que va a terminar de pasar. Realmente uno le suma 5 o 10 minutos más a lo que suele tardar un niño en tomar, ¿sí? O te dice, ¿cuánto tiempo lacta su bebé? Y 10 minutitos de cada mamá. Bueno, entonces en 20 minutitos yo le paso el volumen que esté indicado por el médico, el alimento, ¿sí? Uno simula pasar el alimento en una casi misma cantidad de tiempo, a veces unos minutitos más, por este método, ¿sí? La idea acá, ¿cuál es? Asegurar que el alimento llegue a la cámara gástrica, ¿sí? Y evite el riesgo de la broncoaspiración. Esperen que invitamos más gente. Pinche, listo. Yo admito gente y no sé quiénes son. Bueno, está bien. Les pregunto, por ejemplo, en esta imagen, ¿qué ven de algo que podrían cambiar para optimizar la seguridad del paciente? Les pregunto a ustedes, en esta imagen, ¿ven alguna situación que podrían mejorar para optimizar la seguridad del paciente cuando se está alimentando por este medio, por ejemplo? La posición, ¿no? Bien, ¿qué de la posición? Tiene que estar en una posición semi-Fowler, porque ahí están. Muy bien, acá están en un supino acostado, entonces el semi-Fowler, Fowler sería lo adecuado. ¿Por qué? Por Perfecto, simple, Para por evitar, simple gravedad, o sea, para evitar que se ayudar a que llegue más broncoaspire primero. rápido. Bien. Para evitar que se No es para que broncoaspire pase primero. más rápido, es para evitar la broncoaspiración, pero el caminito de lo que hay que decir para la broncoaspiración es, la idea del Fowler o semi-Fowler en cualquiera de nuestros pacientes, adultos o niños o un lactante como el de la foto, es tratar de evitar que el alimento que es depositado en la cámara gástrica no haga un reflujo gastroesofágico y luego pase a la vía aérea, ¿sí? Porque decir que del estómago se broncoaspira es pegar un flor de salto. El problema es que en esta posición que vemos en la foto, la posibilidad del reflujo gastroesofágico es altísimo. Y todo lo que hace un reflujo al esófago puede alcanzar la vía aérea. Entonces, el fundamento, muy bien lo dijeron ustedes, hay que agregarle una cosita. La posición semi-Fowler evitaría el reflujo gastroesofágico y con ello el alto riesgo de alcanzar la vía aérea promoviendo una broncoaspiración del alimento. ¿Sí? Vos decís, Diego, ¿hay que decir todo eso?
Sí, porque es el fundamento de por qué yo pongo al paciente en una posición diferente, ¿sí? No es por una cuestión de que el alimento pase más rápido, no, no. Quien te haya dicho eso no va, va lo que dijo la otra compañera, pero sumándole lo que yo recién les dije. Bien, les pregunto, ¿qué medidas de seguridad antes de comenzar el alimento? Una es la posición semi-Fowler, ya está, ya la hemos fundamentado. Otras condiciones de seguridad. Profe, no sé si de seguridad, pero dado que este bebé, además de esta sondita, ¿Sí? tiene, Lactante. Vamos de a poco, vamos a ponerle propiedad. Lactante o ya, neonato. ya que este lactante tiene eh, otra aparatología conectada, en el momento de la alimentación y para facilitar también el contacto con la mamá, ¿no sería aconsejable que estuviera en el regazo de la mamá, más allá de que Sí, de la bien, enfermera haga el procedimiento? bien. Puede hacerlo y totalmente estoy de acuerdo contigo. Y eso generalmente solemos hacerlo. Pero ahora vamos a ceñirnos a la pregunta. ¿Sí? La pregunta son medidas de seguridad a la hora de alimentación por vía enteral artificial. ¿Sí? Pero está muy bien lo que dice acá la colega, porque eso se acostumbra. Se lo pone en brazos al niño, a la mamá, y es más, ¿sabes lo que solemos hacer? Como la mamá tiene un camisolín, le pegamos la jeringa a la altura del hombro de la mamá, mientras que lo tiene a UPA, ¿sí? Semisentadito. Entonces es una manera de que la mamá colabora, participa y de paso tiene el contacto con su hijo. Eso es muy acertado lo que dijo la colega. Pero la pregunta va por otro lado. Yo estoy preguntando, medidas de seguridad a la hora de alimentar a un niño, a un adulto, es lo mismo con estos sistemas de alimentación enteral. Una es la posición y ya la fundamentamos. ¿Cuál es más? Previas al consumo. Previas al consumo, ¿eh? Escucho ofertas, vamos, que son I33. ¿Podría ser, profe, controlar la correcta ubicación de la sonda? Muy bien, ¿y cómo usted constata la correcta ubicación de la sonda? Bien, ¿eh? Con el estetoscopio. ¿Y cómo del estetoscopio? Acá tengo el estetoscopio, ¿qué hago? Se podría insuflar aire por por la sonda y escuchar con el estetoscopio, ocultando si está en el abdomen. ¿Y a Se dónde del escucharía un abdomen ruido. apoyo el estetoscopio? Eh, Estoy con la jeringa, con aire en la sonda, tengo 2 centímetros de aire, tengo el estetoscopio y un abdomen. ¿A dónde apoyo la membrana del estetoscopio? Porque el abdomen es En grande. el, en el apéndice sifoide, ¿En el apéndice sifoide? No, ¿por qué? ¿no En sería el en el mesogastrio, epigastrio? puede ser. Es en el nasogástrica. Epigastrio. Ahí está, totalmente, en el epigastrio. Acordate la topografía del abdomen. El apéndice sifoide es un hueso plano. Entonces, acostúmbrense, porque ven que tienen los elementos, no den a cuentagotas la respuesta. Digan todo directamente, decir, bueno, determinarla con seguridad que la sonda esté en la cámara gástrica. ¿Cómo? Insuflando 2 mililitros de aire o 1 mililitro por la sonda y auscultando en el epigastrio el ruido del soplido que ingresa de aire por la sonda. ¿Sí? Que van a escuchar así van a escuchar un ruido parecido a ese, ¿sí? No tiren respuestas a cuentagotas, porque yo te cuento, en un recuperatorio, o en un final, cuando el alumno vos le estás diciendo cómo, dónde, cuándo, qué, cómo, dónde, cuándo fue, ya el docente, aunque vos le estés dando la respuesta correcta, ya demostrás inseguridad. Si vos estás segura de la respuesta, decila toda. Y vieron que la colega la sabía toda la respuesta, pero la tuvimos que hacer parir a la respuesta, un poquito y un poquito y un poquito, no. Decí toda la respuesta directamente, eso demuestra seguridad ante el paciente y hoy ante un equipo docente. Muy bien, entonces, posición, auscultación de la sonda. ¿Y cuál es la tercera? Acuérdate que esta sonda está fijada en la narina. En el puente nasal. ¿Cómo? Fijar la sonda nasogástrica en el puente. Perfecto. Muy bien, porque acordate que esta sonda, tanto en la boca como en la nariz, están expuestas a la saliva o la rinorrea que tenía este paciente. Entonces se puede deslizar. Yo digo, lo tengo sentado, ausculto.
esta sonda está mal fijada, el pibe lateraliza un poco la cabeza y la sonda se desplaza. Entonces todas esas medidas de seguridad que tomaste se pierden. Muy bien, medidas de seguridad durante el consumo. Ya está, empezó la alimentación. La tenés a la mamá sentada con el pibe, le pegaste la jeringa. Acordate que los cuidados son tuyos. Que la mujer tenga acá pegada la jeringa, no es que vos decís, bueno, listo, lo cuida la madre. Bien, ¿qué medidas de seguridad adoptás ahora que empezó el consumo? Está pasando la leche, ¿qué medidas de seguridad tendrías que tener o pautas de alarma? Pensá esto en un adulto, ojo, Si tose, profesor. Muy bien, paciente que empieza a tener episodios de tos, ¿sí? ¿Y qué puede estar pasando? Se puede estar broncoaspirando. Perfecto, muy bien. La tos, acordate que es un signo que está evidenciando que un cuerpo extraño está entrando a la vía aérea. Entonces, rápidamente, ¿qué le voy a decir, mamá? Si yo tengo, a veces a mí me pasaba naneo, cuando iba a colaborar, que me daban 5 pibitos de ese tipo, entonces yo le decía a la mamá, si usted nota que su bebé empieza a toser, rápidamente haga qué y avíseme. ¿Qué era lo que yo tenía que decirle que haga? Lo levante, o sea, lo ponga vertical. Que se Provechito. suspenda el alimento. Ponerle el émbolo para Provechito. chupar el alimento. ¿Cómo provechito? Miren lo que estoy haciendo. Clampear Clampear el la alimento. zona. Clampear la Clampear la zona, zona. chicos. Hay que detener lo que está entrando. ¿Sí? Después vos te fijarás en qué posición, si le haces un gen y lo aspirás, pero no, provechita, no, provechita el pibe está asfixiándose. No, clampear la sonda, yo entiendo, a ver, prefiero que hagamos los aportes acá y no lo hagamos en la sala o en el parcial, ¿sí? Pero acá entre nosotros nos desasnamos todo. Rápidamente, mamá, clampee la sonda y me pega un llamadito, ¿sí? Me hace una seña, me diga, Diego, venga por favor, ¿sí? Pero lo primero que hay que hacer es detener el consumo. Otras pautas de alarma que se van a ir dando es que si usted nota que durante el consumo su bebé empieza a llorar, ¿sí? Y empieza a notar dolor, avíseme. Y porque es un clásico que a veces los alimentos pueden tener una osmolaridad o por velocidad mucho más rápida de la que está acostumbrada ese niño a desencadenar dolor abdominal, el niño distiende el abdomen y empieza a doler, ¿sí? Y el posalimentación, ¿qué hacemos después de cuando el chico terminó el alimento? Piensen que estos son, a veces puede ser la misma leche de la mamá o leche que preparamos nosotros, ¿sí? Que vienen en polvo, a veces vienen líquidas, pero todo alimento, después de haber sido consumido, que queda en la sonda, ¿qué se promueve? Purgar la sonda. Muy bien, con 2-3 centímetros de agua destilada, ¿sí? Nada más, no con 10, 20, no, pensá en el niño, se lava la sonda o se purga la sonda con 2-3 centímetros de agua destilada para que no queden restos de alimento, ¿sí? No precipiten y no tapen la sonda. Punto. Ahí terminaron las medidas de seguridad en relación al post y luego se evalúa su capacidad que tiene ese niño de digestión y de absorción. ¿Cómo quedó ese abdomen? ¿Quedó blando, globoso, duro, ruidos aéreos aumentados, deposiciones diarreicas? Todo eso, al igual que el adulto, te puede hablar de tolerancia o intolerancia. Y al cabo de por lo menos 2 horas antes de empezar el consumo de vuelta, ahora, ¿qué tengo que medir como una medida de seguridad previa? Que no la dijimos antes porque yo tenía que alimentarlo primero al pibe. ¿Qué se le suma? El peso. Algo se le va a medir en relación, pero por lo menos tiene que haber pasado 2 horas de consumo de alimentos para que haya un poco de vaciado gástrico, y yo ahora mido, y eso habla de la tolerancia. Medir, El pañal. ¿el qué? ¿El peso? No, el peso no. ¿Qué fue lo que eliminó? O sea, heces No. o orina. Por la sonda estoy diciendo yo. Volvimos a la sonda.
antes de iniciar la valoración inicial del paciente con sonda, las medidas de seguridad previas, ahora le sumo algo a todo eso porque el chico ya se me alimentó antes, hace 2 horas atrás tomó su leche. Mido el residuo gástrico. ¿Escucharon ese término? Sí, lo escucharon seguramente. Sí, profe, pero ¿cómo se lo mido al neonato? Al neonato no, perdón, al pediátrico. Se lo aspiran al niño. Ah. Por la misma sonda como haces en el adulto. Lo aspirás. Y si viene más del 10% de lo que consumió ese niño, se dice residuo positivo. Y eso significa que hay algo enlentecido del proceso de digestión. O tiene pobre peristaltismo o movimientos astrales. Recuerden que los movimientos que hace el estómago se llaman movimientos astrales. Y los movimientos que hace el intestino se llaman como peristálticos. Peristálticos, muy bien. Entonces, yo necesito movimientos astrales y movimientos peristálticos. Si yo tengo un residuo que alcanza el 10 o más por ciento, se vuelve positivo. Significa que hay un enlentecimiento del vaciado gástrico. Entonces tengo que volver a darle ese alimento y quizás pensar en menos volumen o más tiempo, ¿sí?, de consumo, o bien darle alguna medicación que se llama de la familia de los gastrocinéticos. ¿Qué significará gastrocinético? Pensá en el sufijo. Cinético viene de cinemática, de movimiento. Gastrocinéticos son fármacos que promueven los movimientos astrales y por ejemplo, el peristaltismo intestinal. La metoclopramida, ¿sí?, que es la famosa droga de qué marca comercial que todo el mundo la conoce. El Rileverán. Perfecto, la metoclopramida, la cisapride, ¿sí? Son drogas gastrocinéticas. Y a veces en algunos de estos niños hay que darle, ¿sí?, la cineticona, por ejemplo, también, un poquito de un gastrocinético para evitar el residuo gástrico. Muy bien, ¿se entendió todo lo que hemos explicado? Mira que todo esto es pregunta machaza de parcial que te dicen medidas de seguridad en un paciente con alimentación enteral. Che, no puedo achicar la pantalla. Estoy en el horno. Ahí está. Eso me pasó por aumentar. ¿No? Esperen, ¿eh? Ahí está. Muy bien. Eso fue todo, alimentación por técnica de Gavage. Profe, Sí. ¿el parcial será todo a desarrollar o solo algunas? Todo a Resto desarrollar múltiple. va a ser. Absolutamente. Vamos a volver a escribir a la vieja escuela. Luego tenemos gastroclisis, ¿sí? Gastroclisis, que puede ser usada con una bomba de infusión enteral, como las famosas bombas Kangaroo, o bien conectadas a un perfus de macroinfusión y se controla la velocidad. ¿Qué diferencia hay entre la gastroclisis y la técnica de Gavage? Ahora que ya conocemos la técnica de Gavage, que es muy propia de los cuidados neonatales y pediátricos, por eso le puse tanta atención. La gastroclisis tiene los mismos cuidados, pero yo te pregunto, soy el papá, te digo, enfermera, mi bebé tomaba por Gavage, y ahora usted me dice que se va a alimentar por gastroclisis. ¿Qué significa eso? ¿Me puede explicar, enfermera? Hola, enfermeras, a ver cuántos enfermeros tengo acá hoy en la sala. 18 y más. A ver, ¿alguno me puede explicar, si es tan amable, qué es la alimentación por gastroclisis? Los que estuvieron conmigo en la última burbuja, mira, estábamos en el aula 8, al lado de la 7, estuvimos hablando de eso. ¿Puede ser, profe, que se suma también una venoclisis? ¿Que el alimento va gota a gota? ¿Licuado? El alimento es gastroclisis. Es un preparado igual que el Gavage, nada más que ahora pasa con otra técnica. ¿Sí? Es siempre líquido. Pero, si yo tengo que definir la alimentación por gastroclisis, ¿cómo la empiezo a definir?
Otra pregunta parcial, ¿eh? Mirá que esto lo tuviste que haber aprendido en primero, segundo, ¿sí? No es nuevo. Y si es nuevo, y vos decís, nunca escuché la palabra gastroclisis, bueno, hacer una nota y decir, ningún profesor de primer y segundo año me enseñó esto. Y yo no puedo llegar a un tercer año así. ¿Sí? La gastroclisis es una técnica de alimentación enteral artificial, igual que el gavage, ahí tenés que usar lo mismo, pero la gastroclisis está, el volumen que yo voy a pasar está supeditado a ser pasado en un tiempo determinado que generalmente supera los minutos, ¿sí? Generalmente es 1, 2, 3 horas, hasta 4 horas, ¿sí? La idea de la gastroclisis es que un mismo volumen que no es tolerado por gavage, acuérdate que el gavage era el primer eslabón de la escalerita de complejidad, la gastroclisis te está dando tiempo. Es un volumen que conozco, va a pasar a una velocidad y tiempos determinados. ¿Para qué? Para facilitar el proceso de alimentación de ese paciente. Si el paciente no tolera que que 100 mililitros de alimento pasen en 20 minutos, bueno, ¿qué hacemos? Le damos tiempo. Voy a decir esto, 100 mililitros van a pasar en 3 horas, ¿sí? Entonces, seguramente es una técnica mucho más adecuada para pacientes que tengan alteración en su capacidad de recibir el alimento. ¿Sí? Entonces, profesor, el Sí. gavage no es una proporción justa, es, digamos... El gavage lo que intenta hacer es evitar el consumo por vía oral cuando yo tengo el problema de que ese chico tiene alto riesgo de broncoaspirarse, Sí. la disnea, la taquipnea. ¿Sí? Por eso digo, ¿cuánto tardo en pasarle por gavage? Y bueno, es casi igual a lo que tardaría tomarlo por vía oral. Le agrego quizás 5 o 10 minutitos más, nada más. En cambio, la gastroclisis, ¿sí? También participa del problema de la vía aérea, pero acá se hace cargo la gastroclisis de que ese volumen de alimento que no tolera el gavage, ¿sí? Lo pueda pasar en más tiempo, ya no son 10, 20 minutitos, son 2, 3 horas, ¿sí? Entonces, es una técnica que genera un poco más de confort al aparato digestivo, ¿ok? Las medidas de seguridad antes, después o durante son exactamente iguales, ¿sí? Bien, entonces ya vimos lo que es gastroclisis. Mira, acá tenés medidas de seguridad, todo lo que estuvimos hablando, chucu, 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 todo explicado, ¿sí? Acá tenemos diferentes técnicas de fijación, una sobre el puente nasal con una cinta del tipo más hipoalergénica, ¿sí? Y una sonda que tiene que fijada con qué. Si yo te muestro esta foto, ¿con qué está fijada esta sonda? Te lo dice el nombre. Con el apósito transparente. Muy bien. No vayan a poner en un parcial Tegader. Eso iba a decir. Me muero, ¿eh? Apósito transparente, hablamos con propiedad y no hacemos publicidad, salvo que les paguen, avísenme que yo también entro en el curro. Pero si no decimos apósito transparente, nada, decir avocat, porque yo ahí te tacho y te digo, no corresponde y toda la respuesta se cae. ¿Sí? A mí hablan y escriben con propiedad. El que me ponga avocat o Shelco, la respuesta está inhabilitada absolutamente, porque no me está hablando con propiedad cuando ustedes tienen por lo menos un profesor, de los muchos que deben tener, que les habla con mucha propiedad. ¿Sí? Muy bien. Seguimos con el tratamiento de sostén. Ya vimos todo lo que es gastroclisis, gavage, pautas de control, de alimentación, cuándo sí, cuándo no, medidas de seguridad, tolerancia, intolerancia. Todo está visto, ¿eh? Y además seguramente lo vieron en un momento de primer y segundo año. Seguimos con tratamiento de sostén y ya nos vamos al primer pequeño impasse. Consumo de antitérmicos, ¿sí? Como yo les dije, el tratamiento de sostén en estos niños es paliativo en relación a los signos y síntomas. Tengo dolor de cabeza, tengo cefalea, analgésico, tengo fiebre, antitérmico. De los antitérmicos, recuerden que hasta los 3 años de vida preferimos darle ¿qué? Paracetamol. El paracetamol es muy propio para los 3 primeros años de vida y recién el ibuprofeno para mayores de 3 años, ¿sí? Aunque vos vas a ver chicos de 1 o 2 que le están dando ibuprofeno, porque el ibuprofeno tiene un efecto mucho más rápido, mucho más consolidado, el problema es la toxicidad renal, ¿sí? El ibuprofeno es un poquito más tóxico para riñones de un
para la primera infancia, sus 3 primeros años de vida. ¿Sí? Entonces, recuerden, paracetamol es el AINE más indicado para tus 3 primeros años de vida, y el ibuprofeno para los 3 años para arriba. ¿Ok? ¿Se entendió esa diferencia? Sí, profe. Muy bien. Sí. Acá hay cálculos que dicen, bueno, yo la dosis no te voy a pedir que la memorices, sí que recuerdes a qué grupo le doy más uno y el otro, y va a dar cálculos de todos los colores. El 50% del examen hay cálculos que te van a decir, mire, un paciente va a consumir 20 miligramos kilo día de tal producto, determine, según el peso y cada 8 horas, cuántos mililitros le va a dar de este producto en el día. Repasen matemáticas aplicadas. Lo vieron conmigo, ya les dije, hay videos de todos los colores de hace un año atrás, un cuatrimestre atrás, de la mañana, de la tarde, explicándolo. Si tenés dudas y consultas, me avisás. Pero es un tema que vieron en primer y segundo año. Y si no lo vieron, ya te digo, nota, yo te doy la tutoría, pero me haces una linda nota a la rectoría diciendo qué docentes no te dieron este tema cuando lo tuviste cada vez. ¿Sí? Muy bien. Antes de pasar al kinesio, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño recreo. Así tomamos, yo descanso a la vez, la voz y ustedes descansan de mí. Pero repasen matemáticas, por favor, porque es muy importante. Yo cuando detengo la grabación, igual ya lo dije, no